Saludos, estimados seguidores. Gracias por estar al pendiente del trabajo que hacemos en La Historia a través de nuestras redes sociales en Twitter, @lahistoriac y Facebook, lahistoria.es. Bienvenidos a un capítulo más de La Informante, el resumen de las 10 noticias más destacadas del día. Los saluda Daniel Aguilar y nos encontramos transmitiendo en vivo vía Facebook Live desde las oficinas de Central Coworking en Guayaquil. Esto es en la Avenida Las Américas y Plaza Dañín al norte de la ciudad. ¿Cómo estás, Marlon? Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en una nueva jornada de información. Hoy es jueves 6 de diciembre de 2018 y saludamos a Quito, la capital de la República, que celebra este día sus 484 años de fundación española. Estas son las 10 noticias con más relevancia de la jornada y comenzamos con la más importante, la número 1, Daniela. ¿Cuál es? Así es, Marlon. Otto Sonnenholzer, economista y propietario y locutor de Radio Tropicana en Guayaquil, es quien encabeza la lista y la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para que suceda a María Alejandra Vicuña en el cargo. Le sigue Nancy Vasco de Maldonado, del sector social, de la Fundación Triángulo, que atiende a niños con discapacidad, y finalmente está Agustín Albán, del sector educativo, rector de una universidad en México y residente en dicho país. Los nombres fueron presentados esta mañana por el presidente de la República, Lenín Moreno, y ocurrió un hecho curioso que lo tenemos registrado en nuestra cuenta de Twitter. Resulta que Moreno no sabía que a la persona que puso como cabeza de terna, el señor Otto Sonnenholzer, era economista de profesión. Se lo tuvo que recordar el presidente de la AER, la Asociación de Radiodifusión Nacional, don Clever Chica, y nosotros lo pusimos en nuestra cuenta de Twitter. Véanlo ustedes. Compuesta por, en primer lugar está Otto Sonnenholzer, que es una persona relacionada con la actividad periodística. Me alegro mucho. Es economista. ¿Es economista? Ah, es economista. A pesar de eso, Es economista en primer mundo, y pertenece a él. Y es de él. Sí. La segunda. Las reacciones no se hicieron esperar a la llegada de la terna de los 3 aspirantes a la vicepresidencia de la República. Dirigentes políticos expresaron su satisfacción y, por ejemplo, Guillermo Lazo del movimiento Creo, Dalo Bucarán del movimiento FEPRE y Henry Cucalón del Partido Social Cristiano manifestaron públicamente su entusiasmo con que el señor Otto Sonnenholzer sea el nuevo vicepresidente de la República. De igual manera se manifestó la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que destacó el perfil de este joven comunicador guayaquileño, quien tiene 35 años. También hubo una voz que puso una alerta ahí en el camino, Daniela. Efectivamente, Marlon, se trata de Fernando Villavicencio. Recordemos que es ganador del premio de periodista Mantilla. Villavicencio dijo que Otto Sonnenholzer forma parte de una empresa offshore domiciliada en Panamá y que eso habría que revisar, porque recordemos, existe un impedimento jurídico para que una persona que tenga acciones en una offshore pueda ostentar un cargo público. Así que voces a favor y una voz también de alerta. ¿Qué ocurrió esta mañana en el Pleno de la Asamblea con la renuncia que ya presentó ayer la señora Vicuña? ¿Qué pasó? Por unanimidad, 94 asambleístas presentes en el Pleno aceptaron la renuncia de María Alejandra Vicuña a la vicepresidencia de la República. Recordemos que Vicuña retornó ayer a Guayaquil luego de haber entregado el cargo y, bueno, con flores, recordemos, fue despedida y recibida en la ciudad. Esto es un poco más de una semana quizás desde que salió en Teleamazonas el escándalo de los diezmos que envolvió a la ahora ya ex vicepresidenta. Así es, así el presidente de la República, Lenín Moreno, ha enviado pronto la terna para que la Asamblea designe al nuevo vicepresidente. Esa rapidez está bastante bien porque el país no puede estar mucho tiempo sin una persona en ese altísimo cargo. Ahora hay 3 nombres propuestos, pero se vio desafortunado en el anuncio de esta mañana que dio el presidente Moreno que no haya sabido que la persona a la que puso encabezando la terna sea un economista de profesión. Luce como que no revisó a fondo el presidente las hojas de vida antes de tomar la decisión de incluirlos. Así que esas formas hay que mantenerlas. Ahora hay voces entusiastas con las personas que han sido elegidas y otra como la de Fernando Villavicencio, que en cambio pide investigar si el señor Sonnenholzer tiene vínculos o no con una emprza
offshore en Panamá. ¿Será responsabilidad de la Asamblea revisar a fondo los méritos de cada una de estas tres personas y sobre todo tomar muy en cuenta, pero muy en cuenta que la persona elegida podría llegar a ocupar la presidencia de la República en el caso de una eventual salida definitiva de Lenín Moreno, que puede pasar por cualquier motivo? Entonces, esa es una responsabilidad a fondo y muy seria que tiene la Asamblea de revisar las capacidades de cada una de las tres personas. Vamos por que sería el tercer vicepresidente en un periodo de un año, por decirlo menos. Bueno, María Alejandra Vicuña estuvo 11 meses, entonces en un periodo menor a un año vamos a tener 3 vicepresidentes, la segunda figura más importante del país, y valdría la pena que esta vez sí acierten, ¿no?, en quién va a representar a los ecuatorianos en tan alta dignidad. A revisar las hojas de vida, a revisar los antecedentes, a revisar los méritos de las personas que han sido propuestas. Ya vamos por la cuarta noticia, que es política. Y le hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, de la televisión a la política. ¿Por qué? Porque hoy día el Partido Social Cristiano presentó a su lista de concejales del Distrito 3 de la ciudad de Guayaquil. Y aparecen personajes conocidos porque salían, sí, porque ya es pasado, en la televisión. Ellos son el periodista deportivo Andrés Gushmer, la presentadora de programa de variedades Úrsula Strange y el ex reportero de Teleamazonas Jorge Rodríguez, que hace algún tiempo ya viene siendo el vocero del alcalde Jaime Nebot. Ellos ya son candidatos oficialmente por el Partido Social Cristiano para las concejalías de Guayaquil, lo que viene siendo un estilo marcado por el Partido Social Cristiano de coger personas de la televisión a la política, Daniela. Así es, Marlon. Nos topamos, como tú dices, con un periodista deportivo, un periodista político, una presentadora de variedades. ¿Cómo ves esta situación, Marlon? Es un estilo de conseguir que personajes ya que sean conocidos, que la gente los identifique, los pasen a la política. Pero es un tema polémico también porque se discute mucho si tienen o no las capacidades para ocupar una determinada función pública. Es verdad que ellos han cumplido una muy buena función como comunicadores, como presentadores, pero eso es algo bastante diferente con la responsabilidad de ejercer una representación pública. Claro, que obviamente los pone al escrutinio ciudadano. Entonces, la gente tiene derecho a estudiar sus perfiles, a decidir si son las personas idóneas o no. Pero bueno, yendo un poquito más al fondo de esta situación, también hablemos de cómo se eligen a quienes van a representar a los ciudadanos en la Asamblea y cómo los partidos políticos se dejan llevar por las encuestas, porque la gente sea conocida y no van tan al fondo por los méritos. No hay primarias como dice el Código de la Democracia, que debería haber. Así es, efectivamente, y también se dejan llevar sencillamente por el hecho de que sean populares, de que la gente los conozca, de que tengan un nivel de aceptación por lo que hicieron como comunicadores. Eso es una cosa muy diferente a lo que hacen ya como políticos. Así es. Y eso también hay que marcar la diferencia. Entonces, hay verdaderas escuelas de formación política en los partidos políticos, hay verdaderos cuadros, hay partidos políticos en serio. ¿O de qué estamos hablando? Sencillamente de partidos que al momento de una elección sencillamente escogen de donde puedan a sus candidatos. Así que es un tema que está siempre en la polémica. Vamos a la quinta noticia, Daniela. Así es, y la fiscal general encargada, Ruth Palacios, pidió día y hora para formular cargos contra la ex asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, acusada de pedir diezmos a sus ex colaboradores para mantener su cargo. El delito que se le imputaría a Vallejo sería el de concusión. Y recordemos que ella fue expulsada de la Asamblea por ese mismo motivo, por el que también ahora salió la vicepresidencia del cargo, el cobro de diezmos, Marcos. Doña Normita, tras cuernos, palos le caen encima, así que no debe estar pasando unas bonitas fiestas de Quito. Nosotros vamos con la sexta noticia y esta tiene relación también con los vínculos internacionales. Tenemos un nuevo embajador de Ecuador en Reino Unido, en Londres. Se trata del diplomático de carrera Jaime Marchán Romero, quien nada menos tiene ahora en sus manos el desenlace de la suerte de nuestro asilado, de nuestro huésped que tenemos en la embajada, el australiano, el hacker Julian Assange. Hay que decir que sobre el tema de Assange, Moreno hoy desmintió una publicación del New York Times que informó que Moreno se reunió en Quito con Paul Manafort, porque todos sabemos es el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump. Y dijo New York Times que hablaron justamente sobre el destino que iba a tener el australiano y la salida que
estaban buscando para esto. Moreno dijo que no es cierto, que no trató con Manafort ese asunto y que más bien con lo que sí hablaron fue del interés de unos inversionistas chinos para incursionar en el mercado eléctrico del país. Según dijo Moreno, Marlon, había interés de estas inversionistas en comprar ciertas hidroeléctricas del país, pero bueno, no están en venta, pues los recursos estratégicos del país no están a la venta, dijo Moreno. Pero también, mientras tanto, en Estados Unidos se sigue desarrollando esta ardua investigación de la trama rusa en las elecciones presidenciales últimas, y hay un procurador especial encargado, su nombre es Robert Mueller, quien está muy al pendiente y también está interesado en investigar esta reunión que tuvo Manafort con el presidente Moreno. De hecho, fue justamente ese fiscal el que dijo que quería revisar información, sacar información de la cita que tuvieron en Quito Manafort con nuestro presidente Lenín Moreno. Ahora vamos a la séptima noticia, Daniela, que es ya local, también judicial, y tiene que ver con un famoso conocido, Luchito, le decíamos cuando estaba en la Federación de Fútbol. Un famoso conocido del ámbito deportivo. La jueza Jimena Rodríguez exige que el sentenciado por lavado de activos, Luis Chiriboga, cumpla su condena de 6 años de prisión en la cárcel y no en su casa, en Quito, donde pertenece. Este fin de semana último hubo reportes de que Chiriboga fue visto en una fiesta en un club social de la capital, si no me equivoco, el Club Bellavista del norte de Quito. Sí, lo dijo en su cuenta de Twitter el presentador de televisión del programa Yo Me Llamo, para ser más específicos, don Ronald Fariña, quien escribió en su cuenta de Twitter que estaba el 92% seguro de haber visto en una fiesta en el Club Buenavista, en una fiesta social, nada menos que a don Luis Chiriboga. Eso escribió el pasado fin de semana, el día sábado, y justo ahora, pocas horas después del anuncio que hizo Ronald Fariña, viene como que jueza, se reactiva, y la jueza ahora dice que esto es una burla, que el señor Chiriboga tiene que cumplir su condena porque ya está sentenciado en última instancia, inclusive a 6 años de reclusión, y debe cumplirla en una cárcel como todo el mundo, no en su casa. ¿Qué está pasando? La jueza también dijo que va a investigar por qué no se ha cumplido la sentencia de Chiriboga en prisión y qué funcionarios estarían involucrados en que este personaje no haya llegado tras las rejas, Marlon. Sería importante un pronunciamiento de algún representante del Ministerio de Justicia, si es que todavía existe, porque recordemos que está en proceso de desaparición o de fusión, y que nos den una explicación. Nos den una explicación porque se supone que todos, absolutamente todos, somos iguales ante la Claro, ley. Y Luis Chiriboga estuvo involucrado en este gran caso de corrupción que fue el FIFA Gate, recordemos, e incluso primero tuvo una sentencia de 9 años que fue reducida a 6 y no ha puesto un pie en prisión. Eso es así, la octava noticia del día. Atención, que tenemos un nuevo comandante, mejor dicho, un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y se trata del general del Ejército, Roque Moreira Cedeño, quien ya estuvo al frente del Ejército justamente como comandante y ahora, por decisión del presidente de la República, está al frente de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Así, Roque Moreira Cedeño reemplaza en ese cargo a César Merizalde, que era el jefe del Comando Conjunto, hermano además de don Pedro Merizalde, que estuvo en el gobierno y en el sector energético en el gobierno de Rafael En Petroecuador, Correa. si mal no recuerdo. Don Pedro Merizalde ocupó algunos cargos en el tema petrolero en el anterior régimen. Vamos a la novena noticia, Daniela. Y la novena noticia es judicial. Casi 1,5 toneladas de cocaína fue decomisada en el sector entre El Triunfo y Bucay. La droga provenía desde Colombia y se planeaba exportarla desde el puerto de Guayaquil. Hay 3 personas detenidas, Marlon. Sí, se calcula que el valor en el mercado de tanta droga ascendería casi a $64 millones. Una fortuna. Lo cual entonces implica un golpe fuerte a estas bandas que operan en la provincia del Guayas. Lo más preocupante es que en estos casos 1,5 toneladas es una cantidad ingente de droga y cada vez es más frecuente que se encuentren este tipo de cargamentos de estupefacientes, y según los expertos, mientras más cantidad de droga se encuentra, significa que hay un mayor circulante en los países. Así es, y la 10ª noticia del día se da en Washington, y desde allá nos llega la información de que los familiares de los periodistas asesinados del Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, fueron recibidos esta tarde en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en Washington, en las audiencias públicas que se realizan periódicamente en Washington para exponer el caso justamente del crimen de los 3 periodistas del comercio. A esa audiencia también comparece el Estado ecuatoriano, Daniela. Estábamos siguiendo la transmisión en vivo, inclusive, que se estaba dando a través de internet, y compareció el procurador del Estado, el doctor Íñigo Salvador, quien dijo, por ejemplo, que el crimen, se había confirmado que los crímenes de las 3 personas del comercio se había ejecutado en Colombia. Eso un poco desagradó a los familiares. Claro, la posición de los familiares es que, bueno, el hecho de que el crimen haya sido en Colombia no significa que el Estado ecuatoriano se tenga que desligar de esta tragedia. Y no solo eso, bueno, esta era una preocupación, y la otra era que, bueno, que Colombia también sí está haciendo ciertas investigaciones y apresando a algunos de los presuntos involucrados, pero está dejando el tema ahí y no se está investigando de fondo qué falló en la negociación y por qué nuestros colegas terminaron de esa forma tan triste. Nosotros estaremos pendientes, obviamente, de este caso. Esas han sido las 10 noticias del día aquí en La Informante, estimados seguidores. Muchas gracias por acompañarnos, amigos, y esperamos traerles muy pronto nuevas noticias relevantes que ustedes necesitan saber. Les recordamos que transmitimos en Facebook en vivo desde el Coworking Central World Lab, y también queremos invitarlos a que participen en nuestras redes sociales, nos hagan llegar sus comentarios, nos digan qué noticias a ustedes les parece más relevante en cada jornada. Así es, hasta pronto y pasen muy bien.